Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que es un ensayo. Un ensayo es una composición escrita en prosa. Esto quiere decir que no va a tener lineamientos para redactarlos. Se puede utilizar un lenguaje sencillo, coloquial, pero siempre respetando algunas normas. No tiene límite, pero recuérdense que no puede ser menor de una hoja. Si es menor de una hoja, no es considerado un ensayo, sino un resumen. Su extensión es variada. Eh, Recuérdense que nosotros podemos decir que puede variar hasta 5 hojas, puede llevar un ensayo, en el cual nosotros vamos a plasmar nuestras ideas y puntos de vista que tenemos con respecto a un tema. Cuando nosotros estamos hablando de un tema es porque nosotros hemos investigado, conocemos el tema y podemos nosotros decir muchas cosas sobre ese tema específico. Entre las características nosotros podemos mencionar que podemos hacer un ensayo de cualquier tema. O sea, no es necesario que sea un tema científico o un tema literario, sino que puede ser de gran variedad. Eh, no tiene límite de palabras, tampoco de hojas, pero tampoco que sea extenso y que sea mayor de 10 hojas. Se centra en un solo tema. Esto quiere decir que nosotros vamos a agotar todo el conocimiento, todas las ideas, todo lo investigado con respecto a un solo tema. Lógicamente de este tema van a salir algunos subtemas los cuales nosotros vamos a ir desarrollando paulatinamente, y nosotros tenemos que ver que el desarrollo concuerde con la idea principal. Se da la visión que nosotros tenemos con respecto a ese tema. Esto quiere decir, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros vemos de ese tema? Lo que nosotros conocemos, dando nuestro punto de vista, pero siempre respetando la visión que tenía el autor cuando lo realizó. Porque recuerden que nosotros para hablar de ese tema, nosotros lo hemos investigado y sabemos que hay otras personas que han escrito o que saben más de ese tema. También cuando nosotros estamos redactando, debemos cuidar nuestro lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? No utilizar palabras indebidas, tenemos que utilizar palabras de acorde a las personas que lo van a leer y de acorde a nosotros mismos, porque nosotros si buscamos palabras rebuscadas, ni nosotros lo vamos a entender. Entonces tiene que ser un lenguaje cuidadoso. Eh, También es ameno en la exposición. Esto quiere decir que cuando nosotros lo vamos a hablar o lo vamos a comentar, las personas nos tienen que entender y nosotros podemos decir en sí cuál es el tema principal y qué es lo que nosotros pretendíamos, qué es lo que nosotros conocemos y por qué nosotros realizamos ese ensayo. Cuidamos nosotros la ortografía, porque recuérdense que muchas veces cuando alguien lee un acento, una coma, va a cambiar el significado completo de la oración o del párrafo que nosotros estamos redactando. Cuando nosotros estamos cuidando la ortografía, tenemos que ver nosotros las palabras, el sentido que queremos darle nosotros a dicha oración. Y después nosotros podemos ver la estructura que tiene un ensayo. En la estructura empezamos nosotros con una introducción, que acá es donde nosotros presentamos el tema, cuál es el problema, qué es lo que nosotros creemos. Acá nosotros podemos formularnos algunas preguntas en las cuales vamos a ir contestando a lo largo de la redacción del ensayo. En el cuerpo o desarrollo nosotros estamos hablando sobre el tema en sí, cuál es la problemática. Y en la conclusión es cuando nosotros llegamos a la finalización de qué entendimos nosotros, qué sabemos nosotros del tema principal, hacia dónde nosotros llegamos con esa investigación previa que hicimos
cuáles serían las recomendaciones que nosotros podríamos dar. Para escribir un ensayo, recuérdense que existen varios pasos. El primero es la selección del tema principal. De ahí buscamos nosotros la información de ese tema. Recuerden que no es bueno solo quedarnos con un autor, sino tenemos que buscar de otros autores, hacer entrevistas y buscar lo más posible que se nos haga para tener bastante información sobre el tema. De ahí organizamos nosotros qué es lo que queremos colocar primero, cómo lo vamos a ir enlazando para que sea ameno. De ahí redactamos nosotros, pero recuérdense que tenemos que redactar de una manera correcta, limpia, amena, utilizando algunos parámetros que debemos de saber al redactar. Estos nos los dan desde la primaria y ustedes saben que podemos nosotros redactar, pero utilizando algunos lineamientos que tenemos que seguir. Entre los pasos para redactar, tenemos que empezar por especificar cuáles son los objetivos de esa redacción o ponernos nosotros un objetivo por el cual nosotros escogimos ese tema, para qué lo escogimos y cómo lo vamos a ir desarrollando. Después nosotros respondemos esos objetivos o esas preguntas con todo el texto que vamos a realizar. Elegimos un título que sea llamativo, que sea bonito. No es solo porque el tema es un problema y colocamos el nombre del problema, eso no sería un título llamativo, sino que tenemos que colocarle lo que nosotros creamos, pero en base al tema. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de algún problema social, buscamos nosotros las palabras adecuadas. Por ejemplo, decimos el problema social que afectan a los jóvenes guatemaltecos en la actualidad. ¿Sí? Entonces nosotros buscamos un tema que sea agradable, que sea bonito. Después redactamos el ensayo y antes de enviarlo o de enseñarlo, nosotros tenemos que revisar ese ensayo para ver si concuerdan nuestras ideas, si concuerda el título con lo que nosotros estamos diciendo, si la información está correcta, si utilizamos bien los signos de puntuación, los signos de acento, si nosotros podemos utilizar las palabras correctas para redactarlo. Recuérdense que, como les dije al inicio, el ensayo es sencillo, es simple, pero tiene que seguir algunos lineamientos que nosotros utilizamos al redactar. Entonces nosotros tenemos que ver bien cuál es el tema principal y cómo lo desarrollamos. Lo leemos y si tiene coherencia, si tiene cohesión, entonces está bien redactado. Si ustedes leen algo que está mal o que suena mal, es porque está mal redactado. Entonces lo tenemos que volver a redactar, pero solo esa parte. Entonces es bueno que nosotros, antes de entregar un trabajo, nosotros lo leamos, lo revisemos y hagamos algunos cambios cuando no nos parezcan. Bueno, jóvenes, espero que esto del ensayo haya quedado claro. Recuérdense que es un tema sencillo, no hay mayor cosa que la que les estoy diciendo. Tómenlo muy en cuenta cuando algún otro maestro les pida redactar un ensayo. Muchas gracias.